Las opiniones compartidas en estas entrevistas propias y de nuestros invitados reflejan puntos de vista estrictamente personales. No buscamos ofender a nadie, sino simplemente compartir distintas perspectivas y variedad de experiencias. Esperamos que lo disfrutes. Hola a todos, bienvenidos a Yaque Podcast. El día de hoy tenemos una entrevista súper interesante porque vamos a conocer un poquito más en qué consiste la carrera de nutrición. Y para esta entrevista he invitado a Fergie Patrón. Yo considero que es una de las mejores nutricionistas que conozco en mi vida, de verdad, no solamente por ser mi amiga, sobre todo por su nivel de profesionalismo. Y creo que ustedes van a notar en esa entrevista cómo es que ella se ha ido desarrollando en esta carrera que al final puede parecer para ustedes un poco extraña, pero con la ayuda de Fergie vamos a poder conocer un poco más. Y muchísimas gracias por darte un tiempo para esa entrevista, de verdad que es muy importante para nosotros. Gracias a ti, Les. Estoy encantada de estar aquí contigo y poder compartir un poquito de mi vida. Ay, gracias de verdad inmenso. Y ahora para comenzar, ¿te parece si abordamos un poquito la etapa preuniversitaria, que al final creo que es muy común para todos, salir de la escuela y como que decir, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué decido? ¿A qué me dedico? ¿Cómo sí encontraste tú el camino de la nutrición? Quizá tuviste alguna influencia de algún familiar, amigos. ¿Cómo sí decidiste ser nutricionista? Yo no quería ser nutricionista, ni siquiera ¿No? sabía que existía la carrera, ni siquiera sabía que era un nutricionista. En realidad, yo era un hada artesana, quería algo artístico, ¿no? Pero sabía que no era muy rentable, tal vez, ¿no? Entonces, un poquito lo de Liliana, pero no tan inclinada al teatro, ¿no? A mí me gustaba, no sé, pintar, la música. Entonces, me fui inclinando por arquitectura. Me gustaba mucho dibujar y todo eso, diseñar, crear, las estructuras y todo eso siempre me llamaban y hasta ahora me llaman la atención. Entonces, eso se me pasó hasta que averigüé los precios, porque eran altísimos, qué bárbaro, y hasta ahora son súper altos los precios en privadas. Bueno, tampoco es que haya venido de una familia acomodada ni nada, ¿no? Entonces, iba a ser complicado entrar a una universidad privada pagando tan altos costos y a una estatal que tenía que prepararme porque el colegio en realidad era un colegio estatal promedio, ¿no? En el que estuvimos. Entonces, no era suficiente para asegurarte una plaza. Y entrar a la academia tampoco te asegura una plaza. También tienes que matarte estudiando y además yo si iba a la academia, no solamente iba a estar en la academia, de hecho iba a trabajar y estar en la academia. Entonces estaba entre la espada y la pared porque tampoco no quería que mis papás gasten mucho y quería que ya todo ese proceso de educación acabe pronto, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a elegir una carrera técnica, ¿no? Entonces pensé en Sensico, en diseño de interiores, y dije, bueno, es lo más parecido a la arquitectura, según yo. Entonces averigüé todo y luego algunos familiares me dijeron que no, que mejor busque otra cosa, que no era para mí. Entonces me desanimaron un poquito, ¿sabes? Y bueno, entonces estaba así en el limbo de carreras, hicimos un test vocacional, bueno, varios, pero uno que era de una universidad muy cercana. Entonces me dieron como 20 carreras, o sea, en un test vocacional se supone que tienen que decirte las precisas, no sé, pero como 20 carreras tenía en mi lista, entonces me confundía más, si me dan más opciones es peor para mí. Entonces tenía desde biología hasta ingeniería, comunicaciones, psicología, muchas carreras y solo estaba confundida. Yo averigüé en varias, postulé a varias universidades y entonces es donde mi papá trae un afiche de una universidad que estaba muy cerca a su trabajo y cerca a mi casa también, a unos 20 minutos más o menos. Entonces yo veo las carreras y ninguna me gustaba, ninguna era arquitectura o comunicaciones, algo así que me hubiera llamado un poquito más la atención. Entonces lo que hago es descartar. Bueno, ingeniería de sistemas no, taca no, taca no. Entonces me quedo solamente con psicología y nutrición. Entonces ya pues de Team Marie y elegí nutrición. Así fue. ¡Wow! Así Es fue que la mira, suerte. no, es que es curioso porque sabes que es normal que en la altura en la que salgamos del colegio, a veces hay personas que la tienen clara y desde que son pequeños dicen, no, yo quiero hacer tal cosa y todo bien, pero personas que no. Y otra cosa, que nosotros podemos tener muchas motivaciones y muchos sueños, pero lamentablemente también tenemos que evaluar nuestras posibilidades y a veces eso es un gran limitante.
Claro, nuestros papás quisieran darnos el mundo, pero a veces no se puede, no porque no quieran. Entonces, claro, sabiendo que en el Perú la educación es un privilegio literal, entonces acceder a una universidad y luego pensar en que tienes que pagar mensualmente tanto valor durante 5 años es una gran responsabilidad. Y claro, me imagino que dentro de tus motivaciones, arquitectura o diseño de interiores, como que eran carreras que requerían mucha inversión, porque yo recuerdo verte dibujar en la escuela durante la secundaria, en los ratos libres, y siempre te veía dibujando y yo decía, no, Flori con certeza va a ser o diseñadora de interiores o algo parecido. Pero luego cuando me enteré que estabas estudiando nutrición también me sorprendí, pero dije, bueno, pues a veces también es válido cambiar, todo bien, ¿no? Pero no sabía que había sido literal así. Sí, fue un Yankenpo. Pero ¿sabes qué? No me quedé con eso, o sea, me interesé en la carrera. Dije, nutrición, vamos a investigar más. Entonces investigué y todavía me quedaba el bichito de entrar a la academia y llegar a la, no sé, por ejemplo, a la San Marcos. Averigüé y nutrición estaba en Grau, ¿no? En la San Marcos, un lugar súper peligroso aquí en Lima. Entonces, pero mi abuela vivía cerca. Entonces dije, bueno, entonces podría ser vivir ahí, pero como que no todos estaban de acuerdo con que me mude 5 años ahí a esa zona tan picante, por 5 esquinas, entonces súper picante. Entonces, felizmente y gracias a Dios tuve una media beca en esta universidad privada, que tampoco no era tan cara como las otras, así que pude acceder a esa media beca por mis notas. La verdad ni siquiera me acuerdo qué tenía, si tercio, quinto, super, no sé, pero me dieron esa facilidad por las notas y también por la recategorización económica, así que pagaba muy poco, un Qué golazo. bueno. Sí, 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 así que no fue un súper gasto para mis papás. Y también decidí trabajar al siguiente año, claro, al segundo año, digamos, ya empecé a trabajar como promotora de ventas en Canon, aunque mi primer trabajo creo que fue en Datum. Bueno, antes los conciertos contigo, por supuesto. ¿Te acuerdas que íbamos a los conciertos? De ubicadoras eventualmente, ¿no? Era muy Sí. chévere. Pero sí, empecé con Datum, luego con vendedora en Canon, bueno, en tiendas retail y luego decidí trabajar en algo de mi carrera. Empecé así con prácticas, ¿no? Que me pagaban una miseria y luego ya poco a poco fui escalando. Y ahora, ¿te acuerdas más o menos cuando comenzaron tus clases? ¿Recuerdas alguna experiencia particular que hayas tenido en tu primer año de universidad? ¿Cómo fue tu impresión al llegar a tu primer día de clases? ¿Cómo fue ese shock? Porque también es un cambio, ¿no? Una cosa es el colegio y otra cosa es la universidad. ¿Cómo fue tu experiencia ahí? No, sí, fue chocante, sobre todo en química. Y sobre todo con la puntualidad, porque te cierran la puerta en la cara. A las 7 de la mañana ya estaban cerrando. Y felizmente yo vivía cerca, pero igual dicen que cuando vives más cerca es peor. De verdad, llegas más tarde. Entonces, trataba de salir temprano de mi casa y ya no. Pero lo que sí me chocó fue que no entendía tanto, no entendía, tenía que leer bastante, tenía que tener como que asesorías aparte porque no entendía lo del redox, no entendía las conexiones y después bioquímica, ¡hala! Fue todo un mundo, fue peor, pero estudiándolo, repasándolo, o sea, es aprender y desaprender, ¿ya? Porque a veces aprendes una cosa nueva, pero ya se te está yendo la que estudiaste hace medio año. Entonces es eso, aprender, desaprender, hasta que ya todo va cuajando y se generan nuevos conocimientos, ¿no? Y es hermoso. Al final me terminó encantando la bioquímica, hice un diplomado en bioquímica, que mi talón de Aquiles terminó siendo mi fortaleza, mi Claro. bíceps. Wow, qué increíble porque yo creo que cuando no, lamentablemente, y lo digo por mi experiencia, si yo no hubiese ido a la academia, yo quizá no hubiese obtenido el nivel que necesitaba para poder luchar contra los primeros ciclos de la universidad, ¿no? Y me acuerdo que cuando fui a la academia, obviamente no sabía absolutamente nada. Y en tu caso me imagino que como tú fuiste ya directo a la universidad, y claro, fue un shock también y tuviste que meterle el doble o el triple de esfuerzo para poder nivelarte, ¿no? Pero creo que ahí Sí. también está el nivel de compromiso y responsabilidad tuyo de poder nivelarte y darle el esfuerzo que se requiere, ¿no? Para poder continuar, porque como se dice, al final son las bases de la carrera. Sí, claro. A veces me amanecía, o sea,
iba de boleto, pero no de una discoteca, ¿no? Boleto de estudiar toda la noche y al día siguiente ir al examen, así, ¿no? Todo con los ojos rojos. Sí, me ha tocado. Entiendo. Ay, no, de verdad, esa etapa en la que nos toca dormir poco y irnos de frente para exámenes o clases es terrible. De verdad que No, me sí, estás haciendo ahorita acordar eso. Y ahora hablemos un poco más de la parte ya curricular de la carrera, porque de repente para un chico que no conoce, más o menos cómo está estructurada la carrera de nutrición, si nos podrías hablar un poquito de algunos cursos. Yo sé que en las universidades generalmente funciona así, pero yo no lo sabía, por ejemplo, cuando entré a la universidad, que es que un curso te abre otro curso y así sucesivamente, Ujú. ¿no? Entonces, en sí, el periodo es de 5 años. ¿Cierto? Dura cinco Sí. años la carrera y más o menos cómo está estructurado. ¿Podrías hablarnos un poquito sobre eso? Sí, claro. Bueno, primero son los cursos básicos, ¿no? Matemáticas, química, supuestamente era básico, pero después biología y esos cursos, metodología del estudio. Después, los cursos más complementarios a la carrera, bueno, introducción primero a la nutrición, luego viene dietética, dietoterapia, bioquímica, microbiología, ¿qué más? Ahora, microbiología, también había macronutrientes, o sea, macros son carbohidratos, proteínas y grasas, y micronutrientes son, no sé, pues vitaminas, minerales, oligoelementos. Entonces es el metabolismo de eso, no es como que carbohidrato es la manzana, no, es el metabolismo de los carbohidratos, cómo funciona en el cuerpo, todas las rutas metabólicas que se dan, es una locura. Me terminó encantando, sí, es bien bonito. Y Wow. las vitaminas, bueno, hasta ahora la verdad que no recuerdo todo el metabolismo de las vitaminas o minerales, ¿no? Es súper complicado y son tantos, o sea, son como 50 en total, ¿no? O sea, es demasiado. Bueno, pero sí, 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 es súper chévere conocer todas las rutas metabólicas, principalmente los macros y uno que otra vitamina mineral que entra ahí en ese metabolismo. Verdad que mi universidad, como era católica, Universidad Católica de Sapienza, nos metían también cursos de antropología, teología, doctrina. Entonces, ala, no era denso, súper pesado, o sea, pesado en el sentido de extenso, ¿no? Claro. Pero también, o sea, uno está estudiando su carrera y aparte está estudiando, no sé, filosofía, antropología, como que más temas súper extensos de religión, pues, ¿no? De catolicismo, no sé. Entonces, complicado, sobre todo antropología. Fue como conectar términos nuevos, totalmente nuevos para nosotros. Pero bien, bien, me gustó esa parte y también me gustó que mi universidad tenga quechua. También tenía italiano, pero lo quitaron por gastronomía, cosa que no estaba de acuerdo yo, pero bueno, se dio. Me hubiera encantado aprender italiano porque había un convenio con la gente que ya sabía italiano para que vaya a estudiar a Italia, a hacer un intercambio, ¿no? Y hubiera sido una bonita oportunidad. Pero bueno, tampoco no estuvo mal aprender recetas, ¿no? Técnicas, bonito, pero hubiera preferido tener la oportunidad, ¿no? De conocer un poco más Claro. del mundo. En fin. Más dentro de la currícula entonces de la universidad también estaba incluido los idiomas, como mencionas el quechua. Por si Quechua, sí, acaso ustedes aprendí tenían quechua. clases de inglés también, o es que, ¿cómo era? También Ah, ok. teníamos inglés, pero súper básico, ¿no? El quechua sí era un poquito más inclinado a las ciencias de la salud, ¿entiendes? Entonces aprendíamos los términos como medicamento, nutriente, no sé, Claro, doctor, medicina, todos esos términos que son importantes, ¿no? En el mundo médico. Y como algunos se van de serums o hacen su internado o deciden trabajar en la sierra, por ejemplo, es un buen recurso tener el quechua, claro. ¿no? Sí, y además mi universidad, la verdad que yo valoro mucho que tenga esa interculturalidad y, por ejemplo, tiene sedes en Ucayali, en exactamente Atalaya, y ahí se imparte en los cursos en Ashaninka. Wow. Sí, sí, hasta creo que ahí hay educación. Bueno, hay varias carreras, la verdad no estoy tan informada, ¿no? Tal vez ahora haya muchas más, pero sobre todo hay educación. Entonces, educar en esa interculturalidad me parece algo muy, muy importante. Me he quedado sorprendida porque sabes que hace poco estuve haciendo una entrevista a un colega y me comentaba que él había nacido en la selva del Perú.
me parece que en Satipo. Me mencionaba que lamentablemente, y lo digo así porque lamentablemente no había mucho conocimiento de la universidad, por decir así, de lo que es una universidad allá. Y que tú me menciones que existe una sede de tu universidad allá, la verdad es que es muy bueno, me alegra mucho saberlo, porque así todas las personas que viven alrededor pueden conocer, uno, el concepto de universidad que existe, y dos, pueden tener la posibilidad de poder acceder a la universidad, claro, de una manera que quizás sin esa sede no existiría, ¿no? Lamentablemente, y aunque parezca loco saberlo, actualmente existen personas que no saben ni siquiera qué es el Internet. Hay que tener esa conciencia de que existen todas las realidades, que todos no tenemos las mismas posibilidades, y qué bueno saber esto de tu universidad y sobre todo que utilizan el idioma originario para seguir impartiendo conocimiento, que es lo más importante, ¿verdad? Felicitaciones para tu universidad en ese sentido, porque de verdad que es un gran contributo para la educación, independientemente de si se tenga que pagar un precio o no por eso, porque obviamente también es un negocio, es totalmente entendible, pero el simple hecho ya de existir, eso ya es un gran paso, ¿no? Y un contributo. De verdad que bueno. Sí, tiene una frase que es, ¿cómo es? Sede sapiense, sapiense es de sabiduría, sede sapiense es trono de la sabiduría, pero tiene una frase que es sapiense in caritate, ¿no? Sabiduría en caridad. Entonces, por eso los precios no son súper elevados, como tal vez otras universidades. La verdad que ayuda mucho y tiene sedes descentralizadas, no es que tiene dos en Lima, recién tiene su segunda sede acá en Surco, me parece. O en sí tiene en muchas partes de Perú, no sé, Nueva Cajamarca, en Tarma, Piura, o sea, está muy descentralizado y no en las mismas capitales de cada departamento. Eso Claro, bueno. sí, de verdad qué bueno saber eso, porque como te mencionaba, ¿no? Sea cual sea la forma en la que podamos contribuir, algo estamos haciendo. Entonces, al final es importante saber que existen algunas otras formas de ayudar a que la educación se siga impartiendo, incluso en lugares donde de repente no nos imaginaríamos, ¿no? Al final también es complicado pensarlo así, pero lamentablemente vivimos en un país que está muy centralizado en una sola región y lamentablemente aún existe esta tendencia de migrar de las regiones para la capital solo con el fin de educarnos, ¿no? Exacto. Y no debería ser así, ¿no? Porque al final, luego, lamentablemente eso tiene muchas consecuencias negativas, pero tampoco es que vamos a negar la educación a las personas, porque es súper importante, ¿no? Y ahora a nivel de universidad, ya para la parte final de tu carrera, ¿podrías contarnos un poquito en qué consiste las prácticas, cómo es que son impartidas, en qué ciclo comienzan, cómo es que es la dinámica de prácticas en general para un estudiante de nutrición? Ok, empieza en noveno, o sea, seguimos con las clases, pero también hacemos internado comunitario, que es en un centro de salud de nivel uno, 2. Es ahí se atiende a mí me tocó en un materno infantil, entonces ahí se atiende principalmente a ese tipo de población, ¿no? A madres, gestantes, lactantes, niños, bebitos. Y también, como era un materno infantil, también ahí nacían niños, es decir, había sala de parto, ¿no? Entonces era lindo, a la vez no tan lindo, porque ver a las madres ahí, ¿no? En su labor era un poquito tenso, pero igual, o sea, saber, saber esa experiencia, ver esa experiencia también ha sido muy bonito. Entonces, atender a las puérperas, hacer talleres o sesiones educativas, demostrativas también. Cocinaban las promotoras de salud y explicábamos todos los beneficios de tales alimentos, de los nutrientes, del hierro que para la anemia. Sobre todo nos enfocábamos mucho en anemia y reducir la desnutrición. Lo mismo pasa en el serums, pero el serums es un poquito después. Entonces, primero en noveno, luego en décimo es que se hace 6 meses de internado clínico. A mí me tocó en Cayetano, en un buen hospital grande. Fue muy difícil, fue todo un reto. El primer día me pusieron a cargo de medicina, nutricionista se había ido de vacaciones, entonces yo ahí tenía que estar aprendiendo sobre la marcha. Fue traumático, pero bonito, digamos. Y luego estuve en el INEN, experiencia para más hermosa también. Y yo ya dije, me especializo aquí. Qué maravilla, es hermoso. Hasta que pasé por pediatría. Y ya no pude más, ¿no? No era para mí.
No, es muy fuerte. Y además, no es que tú te especializas y ya te quedas solamente en un área, sino que van rotando. Entonces, no sé si rotar por pediatría sea lo mío, porque es muy, muy fuerte, muy devastador ver a un niño con depresión, por ejemplo, muy fuerte. Entonces, ahí descubrí que no era mucho para mí. También en Cayetano ya lo supe, porque cuando pasé por neonato, ay, no, fue triste porque desde que nació una niñita ha estado viviendo ahí en el hospital por problemas al corazón y todo eso, ¿no? Luego yo llegué cuando ella tenía, no sé, 7, 8 meses y pasamos 6 meses tratando de cuidarla bastante, ¿no? O hasta haciendo chanchita para su fórmula, porque a veces no había y era bastante difícil, ¿no? Mantenerla a veces despierta, jugando, y luego pasó a intermedios, o sea, porque ella estaba en UCI intensivos, ¿no? Cuidados intensivos, luego pasó a cuidados intermedios, y cuando la veíamos estábamos felices porque ya estaba parándose y estaba jugando y estaba sonriendo al fin. Nunca le habíamos visto una sonrisa a esa bebé. Y luego su mamá llegaba, a veces, su mamá estaba embarazada. Imagínate. Entonces, cuando salió esta bebé de alta, a los pocos meses nomás fallece porque no le cuidaron bien. Tenía como una ostomía, que es como un huequito con una manguerita, ¿no? Entonces que tiene que estar limpiándose, ¿no? Con bastante aseo, pero parece que se complicó eso, no lo limpiaron bien, no sé, y falleció. Así que Dios, qué difícil. es como que toda su vida vivió en el hospital. Fue muy fuerte. De verdad que uno ya en la práctica es que va viendo qué puede y qué no podría hacer, ¿no? Y qué especialidad como que no iría con uno, principalmente por el sentido de empatía y no sé, son muchas emociones a flor de piel y al final es después complicado saber que de repente si escoges tal especialidad que por más que te dé ganas de querer ayudar, luego de repente no vas a poder hacerlo bien porque vas a comprometer mucho tus sentimientos o tu salud mental y esas emociones también que se juegan. Entonces, no sé, creo que es muy fuerte. Sí, bastante. Entonces, por eso decidí trabajar con personas sanas. Bueno, siempre me ha llamado la atención también la nutrición deportiva, porque a mí me ha gustado desde muy niña los deportes, me ha gustado el juego, la interacción. Deportes principalmente en equipo, me encantan. Y en el colegio yo jugaba fútbol, ¿qué más? Jugaba básquet Vale. también, vóley, es verdad, ¿no? Entonces siempre he estado en la vida deportiva, me ha llamado mucho la atención, pero no con tanto ahínco o disciplina para entrar a lo profesional, ¿no? Claro. Entonces, y además tenía mi carrera, o sea, no podía dividirme, no sé, sentía que era muy difícil. Ahora yo veo a los deportistas estudiando y digo, ¿cómo hacen? Es increíble, ¿no? De verdad. Y Claro. estudian, trabajan y entrenan. Y no es que entrenen a 1 hora, entrenan 4 o 5 horas mínimo. Entonces, Dios wow, es mío. mucha exigencia. Se exigen bastante, mis respetos para todos. Ok. Y bueno, entonces así decidí por inclinarme al mundo deportivo. Creo que ya después de eso, por descarte, la tenía clara para nutrición deportiva. Y ahora cuando tú terminas tus prácticas y bueno, terminas ya la carrera, ¿tú decidiste inmediatamente optar por una especialidad o es que primero decidiste trabajar un poco, ver cómo era el campo, aclarar un poco más tu idea de en qué te ibas a especializar y luego ya es que escogiste hacer una especialización? ¿Cómo fue ese camino? No lo pensé. Yo dije, no, me quedo en nutrición deportiva porque me quedo. Entonces, yo ya venía trabajando, ¿verdad? Como te dije, en mi carrera, en mi campo, en gimnasios, desde cuarto ciclo, creo, quinto ciclo, ya venía primero haciendo prácticas que me pagaron muy mal, literalmente me pagaron muy mal, y poco a poco fui escalando, hubo también mejores lugares, pero ya tenía una experiencia, ya tenía digamos, un currículum. Entonces postulé a Bodytech, fue un gran trabajo, abrieron las puertas ahí y pude trabajar en la sede de San Miguel. Sin embargo, San Miguel me quedaba súper lejos de mi casa, entonces tuve que mudarme. Me mudé en el 2016, o sea, ni bien terminé. ¿Entiendes? Claro. Ni bien terminé y ya estaba trabajando a los meses. Entonces empecé ahí como un año y medio. Justo en ese proceso, en ese tiempo, hice un diplomado de nutrición deportiva
llevé también una especialización en medidas, que es un curso ISAC, ¿no? Que tal vez un poco conocido, no sé, y que son como 50 medidas del cuerpo humano, pero de una manera muy exacta y precisa. Entonces, que se usan muchos aparatos, herramientas que no son tan caros como un bioimpedanciómetro o como un DEXA. A ver, un bioimpedanciómetro bueno como el que tenía Bodytech, mínimo unos 7,000, $10,000 a más. O sea, los más baratos. Entonces, un DEXA está como $100,000. Uf, ¿no? Pero siempre existen herramientas un poquito más sencillas, pero que tengan evidencia científica, ¿no? Entonces, son justo con este curso especializado que es el ISAC, ¿no? Y así pude tener ese aprendizaje y poder tener unas buenas mediciones. A pesar de tener el bioimpedanciómetro ahí, ¿no? Pero aprendía también con pliegues, medidas. Ok, entiendo. Wow. Y ahora puedes contarnos un poquito ya, ahora en tu etapa post universidad, y es ya en el momento en el que aterrizas porque ya tienes claro que quieres la nutrición deportiva. ¿Cómo así fue tu paso para llegar uno a trabajar en el estado y con los atletas con los que trabajas actualmente? Porque de verdad que me parece una función súper interesante y muy demandante, o sea, de mucha responsabilidad. Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia ahora en tu trabajo actual y la importancia que crees tú que tiene la nutrición en el desempeño de estos atletas. Muy bien. A ver, luego de migrar de trabajo en trabajo, o bueno, en realidad nunca ha sido de un trabajo a un trabajo, siempre ha sido de tres en tres, después de Bodytech, ¿ya? Porque uno nomás, bien difícil. Siempre he estado en consultorio particular y dos trabajos más, ¿no? Y bueno, entonces así ha sido también solamente en la pandemia como que pausamos, ¿no? Y fue un buen respiro. Y luego me meto más a salud ocupacional también. Entro a diferentes empresas, pero al final me quedo con una, es Pacífico, no la aseguradora, sino la financiera. Entonces, esta financiera está en varios lugares, no es muy conocida, pero ya lleva más de 50 años acá en el Perú, excelentes personas, tiene origen japonés, entonces tuve que aprender bastante de nutrición de Japón y fue muy bonito porque, wow, qué bien se alimentan en Japón, realmente. Aunque mis queridos colaboradores ahí comían full chifa, no entiendo, pero bueno, poco a poco fuimos insertando también cositas japonesas. Hasta trabajé como un chef también, hacíamos como un programa en vivo, ¿no? En Zoom poníamos todas las cámaras y ahí él cocinaba. Yo como que algo le ayudaba y hablábamos de los alimentos, de los nutrientes y bueno, al final, qué rico comíamos de verdad, qué buen trabajo, excelente, lo recomiendo. Bueno, ahorita él está en Canadá, pero le está yendo súper bien. Yo ya dejé un poquito salud ocupacional y ahora estoy enfocada en nutrición deportiva. Recién el año pasado a la Videna, al IPD, y feliz de estar ahí apoyando a los deportistas en un área muy importante donde está el entrenamiento invisible, lo que no se ve en el día de la competencia, ¿no? Que es la alimentación, tan importante, no sé, como por ejemplo el sueño, la hidratación, y cada parte es importante. Cómo conectamos todo eso es el trabajo multidisciplinario, ¿no? Y por eso se trabaja con psicólogos, fisioterapeutas, hay fisiología también, medicina deportiva, oratorio, un montón de áreas, especialidades que están ahí para todos los federados y yo encantada siempre de poder atender en consulta y trabajo de campo. Trabajo de campo en sí es ir donde estén ellos, a sus canchas, a sus federaciones, a su CAR de entrenamiento, y evaluarlos, ¿no? Ya sea antropométricamente, o sea, las medidas y todo eso para ver su control. También hacemos test de hidratación, test de sudoración, también hemoglobina, o sea, sacamos sangre también. ¿Y qué más? En realidad vemos no solamente, no sé, el progreso en peso, que es muy importante, ¿ya? Pero lo vemos más en su rendimiento deportivo, cómo ellos están en cancha, qué les falta, cómo podemos ayudar, ¿no? Eso es importante también. Wow. ¿Y tú podrías decirme si has visto casos en el que literal la alimentación, me imagino que son muchos factores, obviamente, que influyen en el rendimiento, pero ¿a qué nivel crees tú que la alimentación tiene una ligación con el rendimiento dentro de tu especialidad?
Es todo, es en cada momento, sí o sí, para todo deportista de alto rendimiento o que quiera llegar a ser de alto rendimiento, tiene que saber de alimentación, tiene que saber de nutrición y o tiene que estar orientado con un nutricionista. ¿Por qué es importante? Porque, a ver, hacer un corte de peso en un deporte de combate es necesario, porque no puedes estar regalando peso llegando, no sé, con menos kilos o con más kilos. Bueno, si llegas con más kilos, no das el pesaje y no compites, no peleas, ¿me entiendes? Y si das muy poco peso en la balanza, también no te favorece porque, o sea, podrías haber hecho un corte, o sea, me refiero a una deshidratación que no tiene que ser excesiva, descontrolada también, o si no, va a empeorar tu rendimiento. Entonces, con un corte controlado, llegas a un buen peso exacto y ahí es que puedes pelear, te vuelves a hidratar al toque y algunos pelean el mismo día, otros pelean el día siguiente, que es lo mejor, a mi parecer, porque tienen tiempo para hidratarse, recuperar glucógeno y todo ello, ¿no? Y bueno, entonces ahí llegas a un peso mayor, ya vas con esa ventaja. Entonces, sí es importante, no solo para deportes de combate, sino para todos, porque, a ver, ganar masa muscular no es fácil, no es que sea como perder grasa, que en teoría, para una persona saludable metabólicamente, sería un poquito más sencillo. O bueno, yo en este momento lo puedo ver así, porque ganar masa muscular es súper complicado, demora meses. En cambio, bajar podría ser fácil dependiendo de el objetivo que se tenga. Lo digo en diferencia de pesos, ¿no? Subir 4 kilos va a ser mucho más difícil que bajar esos 4 kilos. A eso me refiero, a un deportista. Un deportista te baja súper rápido por el gasto energético que hace y me sorprende. Hay deportistas que tienen hasta 7.000, 8.000 calorías, imagínate, y tienen el mismo peso, no se mueve su peso, no suben, es increíble. Y a mí me ha costado mucho con un deportista moverlo de su peso para que siga ganando masa y he tenido que ponerle 8.500 para que recién suba 4 kilos, imagínate. Y full masa muscular, no me he subido nada de grasa. Wow. Y es que, no sé, parecería que de repente para las personas que no conocen parecería fácil, ¿no? Pero al final son personas que compiten y que no solamente gastan su energía a través de los entrenamientos o el desgaste calórico que hacen en las competencias, sino que también gastan calorías en su desempeño del día a día trabajando, luego estudiando, o sea, todo eso también es un gasto adicional, ¿no? Y me imagino que medir todo eso o intentar hacer que la interacción entre todo dé un ajuste preciso a veces debe ser complicado, no sé, hablo desde la ignorancia porque yo obviamente no sé absolutamente nada, pero imagino que como ellos no se dedican solamente a la competencia, sino hacen otras actividades, porque entiendo que lamentablemente no se pueden solo dedicar a eso por temas económicos, eso también hace un poquito más complicada tu labor, me imagino, y la labor de otros profesionales que están detrás de ellos, ¿no? Sí, totalmente. También sucede que, o sea, por estudios no se dan tiempo para entrenar tanto. A una chica, hace poquito le subí una buena cantidad de calorías, ¿ya? Y en vez de subir músculo, subió, o sea, subió algo de músculo, pero también subió grasa. O sea, no es suficiente el estímulo que le pone a la musculación. También es pequeña, ¿no? O sea, tiene 14, 15 años. Y tiene que meterle más fuerza al entrenamiento para poder subir. O yo le bajo grasa y nos quedamos ahí, no se supera, ¿no? Ujú. Entonces, todo depende de la exigencia del mismo deportista y también de sus estudios y todo lo demás que tenga que hacer, ¿no? Trabajo, etcétera. Claro. Y ahora tú has visto en tu experiencia que de repente, aparte de la asesoría, el Estado les otorgue algún tipo de bonus o una bolsa, no sé, alguna cosa, un incentivo económico para poder mantener su alimentación. ¿Cómo Sí, es que claro, ves eso? no, Porque me mantener, imagino que ellos no pueden, obviamente, mantener una dieta, ¿no? ujú, Saludable, requiere un gasto. Entonces, no todos tienen lamentablemente el dinero para poder mantenerlo. Es dinero. es carísimo mantener a un deportista, es carísimo. ¿Por qué? Porque comen un montón, de verdad, comen todo el día, o sea, comen un montón. Entonces, sí, sí, termina siendo bastante. Yo digo, pobres los padres que tienen un deportista, no, ricos deben ser, porque, la cuánta plata, de verdad, comen un montón.
La mayoría, depende del deporte, ¿no? Y depende del tamaño y muchas otras cosas. Sin embargo, en el IPD tenemos un albergue que brinda y tiene un concesionario y brinda alimentación de todo el día. Creo que hasta los sábados, no estoy muy segura, la verdad no estoy 100% informada. Tal vez también los fines de semana. La verdad no quiero pecar de ignorante. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros prescribimos cuántas calorías tiene que consumir el deportista y lo pasamos a la nutricionista del albergue y entonces ella lo coloca, ¿no? En su software que tenga y cada deportista tiene cierta cantidad de calorías y también alguna que otro adicional, ¿no? Que puede ser adicional proteico o adicional energético. O Y sea, pero también ellos tienen una alimentación ahí mismo, o sea, ellos tienen que comer ahí, por decir así. mínimo, casi todos, mínimo 3.500. Ahora, cuando hay cortes de peso o cuando hay déficit, ahí podemos bajar a 2.000, pero casi siempre y casi todos tienen de 3.500 para arriba. Entiendo. Wow. Ahora, me había olvidado de hacerte una pregunta respecto al serum, Ah, porque creo que para las carreras de salud, el serum es importante y yo hace poco, bueno, ya hace algunos años había escuchado sobre el serum por ustedes, mis amigas que se dedican al área de salud, pero no había entendido o creo que no había entendido de verdad cómo es que es importante incluso para algunas personas que desean trabajar en el Estado. En el caso de los nutricionistas, ¿el serum es obligatorio, no es obligatorio? ¿En qué consiste? ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Podrías hablarnos un poquito sobre eso? sí, claro. En sí, yo quería trabajar en el IPD y por desconocimiento en sí es que hice el serums, porque yo pensaba que para entrar a trabajar como Nutri en el IPD tenía que hacer mis serums. Sin embargo, no era necesario. No era necesario, sino para el Ministerio de Salud. Sin embargo, claro, MINSA y todo lo que sea de salud, o sea, también hay serums. Pero para el IPD, que es Ministerio de Educación, no es necesario. Pero fue buena la experiencia. Las risas no faltaron. Y cuando te postulaste al serum, ¿cómo fue tu experiencia? Sé que dan exámenes, algo así, se puntúa y según tu puntaje tienes la Sí, posibilidad de escoger a dónde te vas. ¿Cómo fue eso en tu caso? con un examen que es difícil, la verdad, tiene todo lo que hemos estudiado en nutrición, ¿no? Todas esas ramas, pero actualizadas. Entonces, yo recién lo hice en el 2023. Yo salí en el 2016, tenía que actualizarme, así que entré a un curso que justo es de todo ese examen, ¿no? Especializado en ese examen y en esos temas. Entonces me empapé de todos esos temas y salí al final puesto 13. O sea, Qué 60 en el bueno. examen, pero de todo el serums puesto 13. O sea, uff, porque lo promediaban también con la nota del promedio ponderal de la universidad. Entonces, por eso salí con eso. O sea, Sí, sí. Es considera uno de los los dos. considera ambos. Entonces, pero son como 500 personas. Salir en un puesto así, la verdad ya no me acuerdo qué puesto Claro. tuve, pero fue menos de 60, eso sí. Así que yo siento que fue bueno, ¿no? Y además necesitaba, ¿por qué no? Un repaso, una actualización en todos los temas, no sé, de salud No, pública, claro, comunitaria. y tu ventaja es que tú ya tenías la práctica, pues porque tú saliste en el 2016, tenías todos estos años, como se dice, de toda la práctica que habías hecho, y claro, lo que necesitabas simplemente era una actualización, pero la práctica también te ha dado otra visión y obviamente eso ha potenciado que puedas tener esa posición en el examen, pues, ¿no? Creo que sí. Y por eso pude postular cerca. Agarré la plaza en Chosica nomás, realmente cerca. Entonces al Claro. inicio mi enamorado me prestaba su carro y manejaba ida y vuelta. Y luego, la verdad que salió mucho la gasolina, así que preferí mudarme. Preferí mudarme y vi la realidad de allá, porque me mudé cerca al centro. Y Claro. ese lugar, la verdad que tiene de todo. Tiene pobreza extrema, pero también gente más acomodada o más estable. O sea, hay de todo, hay matices. Y bueno, habrá gente que tenga su filtro y todo eso, pero yo
la verdad, en donde estaba, en el departamento o cuarto que estaba, no tenía el filtro y me salía el agua toda sucia. Y yo digo, pucha, pobre la gente que tampoco no tiene filtro. Bueno, yo acá estoy solamente un tiempo, ¿no? Y puedo comprarme, no sé, un bidón de agua, pero hay gente que no y que tiene que hervir esta agua marrón. No puede ser. Entonces, la verdad que fue duro chocarme con esa realidad y no poder hacer nada. Frustra mucho, frustra bastante. Y también saber que hay tantos niños, no sé, en la calle, o sea, con tantos riesgos, descuidados, o sea, casi abandonados. ¿Por qué? Porque los padres tienen que estar trabajando y todo eso, ¿no? Entonces, sí, me resultó un poco duro. Y además, era un barrio muy picante, o sea, había bastante drogadicción, había delincuencia, no sé, me daba mucho miedo, así que me mudé a Santa María y fue mucho más bonito, más tranquilo, más pituquito, ¿no? Pero igual, ¿no? Igual volví a mi posta, a mi realidad y veía y decía, pucha, esto tiene que cambiar de alguna manera. Y bueno, ya dejaba mi granito de arena con la salud de los niños, ¿no? Para que al menos no se enfermen tanto. Claro. Yo no sé, yo sinceramente de modo personal, no sé si tendría el perfil para hacer un serum. No porque no quisiera ayudar, como ya he comentado en otras entrevistas, es que creo que me gana mucho el sentimiento. Fácilmente yo podría estar ahí haciendo mi trabajo, pero llorando a la vez, ¿sabes? Por ver esas situaciones, porque, no sé, no, me cuesta terminar de entender. Yo creo que mi cerebro no lo termina de procesar. El hecho de que haya personas que tengan que pasar por eso de forma diaria y que se les haga costumbre, o sea, que para ellos sea normal. Y obviamente para una persona como nosotros que de repente ha tenido obviamente que luchar mucho para poder cambiar su realidad, pero que llegó a cambiarla, tener que ver eso y saber que es normal para ellos, es un shock muy grande, ¿no? A nivel emocional te debe La afectar un verdad que montón. sí. Ahora vamos más ya para aterrizar la carrera, por decirlo así. En tu experiencia y en todo lo que has visto, en todos los casos que has visto hasta ahora, porque sé que tienes un consultorio particular donde también tratas a tus pacientes. Y de todo este tiempo que has visto diferentes casos, no sé si has notado que algún paciente ha venido con nuevas modas de dietas, que las dietas keto, que de repente las dietas veganas, ¿no? Y tantas otras que van apareciendo no sé, y se ponen de moda. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo has venido tratando estas nuevas modas? ¿Cómo sueles abordar esos temas? Bueno, si son personas o sea, que no son deportistas y que pueden realizar tal vez algo de actividad física, sí pueden ser veganas, pueden tener a veces una dieta keto o controlada, tal vez, no necesariamente keto extremo, ¿no? De menos de 30 gramos de carbos, pero si es controlada o si incluye frutas, tal vez al menos, algo de frutas. Preferiría una baja en carbos que una keto keto. O si va a ser una keto keto, que sea por un tiempo muy controlado, muy corto. Porque al final sí puede haber algunas desventajas, algunas contraindicaciones para algunas personas que no podrían hacer la keto también. Por ejemplo, en personas que ya están con el colesterol alto, no podría recomendar una keto porque puede elevar su colesterol. En personas que solamente tienen tal vez resistencia a la insulina, puede ser, pero si ya, no sé, a una persona con diabetes tipo 1, imposible recomendarle una keto, o sea, sería matarlo el pobre, ¿no? Entonces, hay contraindicaciones en cada dieta. Por ejemplo, deportista, no sé, de rugby, no va a tener una dieta vegetariana, ¿no? Tal vez, perdón, vegana. Tal vez puede ser vegetariana, pero no puede tener una dieta vegana porque, va a ser súper complicado y carísimo esa dieta. Ahora, si lo puede sostener y puede comprar proteínas veganas y tomarla todo el día la proteína, bueno, ahí podría ser que ajustemos y de alguna manera se pueda dar. Pero yo no estoy del todo de acuerdo en que personas con alta cantidad de calorías solamente consuman alimentos de origen vegetal. Ahora, si No. es un deporte un poquito con menos intensidad o menos cantidad de desgaste, calorías, ahí sí podría recomendarlo, ¿no? Tal vez una dieta vegana o vegetariana. Pero la keto nunca. En deportistas no se estila, no usamos ketos. ¿Por qué? Porque el carbohidrato
los carbohidratos van a ser la fuente principal de energía y además son una fuente rápida que llega al sistema o al torrente sanguíneo, la glucosa llega rápidamente y eso se puede aprovechar para convertirse rápidamente en energía. Por eso hay muchos corredores que consumen geles o bebidas rehidratantes mientras están corriendo. ¿Por qué? Porque siguen necesitando azúcar para seguir gastándolo, para seguir convirtiéndolo a energía, o si no, se le caen las piernas a media carrera, ¿no? Necesitan esa energía sí o sí, porque, a ver, lo pueden sacar de la grasa, sí, pero si tienen muy poca grasa, y además la grasa demora, en cambio los carbohidratos no. Por eso son tan importantes los carbohidratos. Y además, a ver, te puedo entender que alguien haga una carrera de 5K en ayunas, pero si es más de 5K, siempre se va a necesitar una recarga de carbohidratos. No se puede tener una keto imposible, o sea, primero no va a darles el cuerpo, van a estar con fatiga muscular. ¿Por qué? Porque se va a estar utilizando no solamente la grasa, sino la misma proteína para convertirse en energía. Sería muy poco rentable energéticamente, muscularmente, o sea, vas a perder músculo si tienes una keto como deportista. Y ahora, por ejemplo, en tu experiencia también como nutricionista particular, ¿cuál es el reto más común y difícil que encuentras en tus pacientes? Porque independientemente del trabajo de un deportista que sabes que obviamente va a gastar la energía que consume, es diferente el tratamiento para personas que de repente no tienen tanta actividad física y de repente tienen una vida mucho más sedentaria, ¿no? Y de repente recurren a ti con... Creo que lo más común es bajar de peso hoy en día. Y entonces, ¿cuál es el reto más grande que encuentras? Yo particularmente vivo un poquito asustada con el tema de la tergiversación de la información respecto a la nutrición, porque creo que está muy de moda este tema de las influencias, de los, no sé, de hecho de verse, ¿no? Perfecta, según el ideal de perfección que se pone de moda en la altura. Pero tú a nivel profesional, como nutricionista, me imagino que también tienes una opinión sobre eso y no sé si eso también es un tema común en los pacientes que recibes de repente a modo particular. ¿Cómo es esa experiencia? Disculpa, te he mezclado dos preguntas un poco relacionadas una a la otra. Me acabo de acordar y sería bueno que podamos hablar de las dos, ¿no? Uno, el reto más grande que encuentras a nivel de atención. Y segundo, estas modas, ¿no? Del tema de bajar de peso. ¿Qué opinión tienes al respecto? Ya. Primero, con respecto a bajar, la verdad que no es un enfoque solamente nutricional, no podría serlo. Esa es la puntita del iceberg, es la comida. Pero todo lo que está abajo de ese iceberg es la psicología, todo lo que estás pensando, lo que influye en tu entorno también, lo que te dicen, también el tiempo que tengas, el sedentarismo, el estrés. Ahora, que el influencer va a tener tiempo, va a tener plata para hacerlo, va a tener los recursos, puede entrenar en su misma casa porque tiene todos sus implementos y tiene el tiempo, trabaja remoto, o sea, y trabaja un par de horas, ¿entiendes? En cambio, uno tiene que estar trabajando sus 8 o 9 horas y tiene que sacar tiempo para tener una actividad física, ¿me entiendes? Ahora, la mayoría puede ser que no lo haga, ¿por qué? Porque tienen otras responsabilidades, no sé, tienen hijos, tienen otro trabajo, tienen que estudiar y trabajar, tienen que hacer mil cosas. O sea, no siempre va a ser una prioridad para todos el ejercicio o comer bien. Ahora, la gente que quiere bajar a veces se obsesiona y pone en primer lugar la comida y eso es malo. ¿Por qué? Porque lo mejor es tener ya como que un plan diseñado y saber qué vas a comer y tenerlo ya todo listo y que la comida pase a segundo plano. Si tú estás pensando todo el día, ay, ¿cómo voy a hacer para bajar de peso? Y que esto, y que qué voy a comer, que no sé qué. O sea, todo el día vas a estar pensando en comida y todo el día puede que comas y picotees y además no es tener una buena relación con la comida. Ni siquiera yo que estoy hablando todo el día de comida, todo el día hablo de alimentos, todo el día, pero sin embargo, no es que esté teniendo una mala relación con la comida. ¿Por qué? Porque trato de separarlos, a pesar de que sea mi trabajo, ¿no? Y a veces puede que, no sé, pues me hablen de que ayer comieron una hamburguesa con todas las cremas y todo eso.
Y digo, ah, qué rico, ¿y qué más? Y ya, cuéntame, ¿no? Para salir, tratar de salir, porque no voy a estar pensando todo el día en eso. Y tratar de enfocarnos en lo que sí es importante, ¿no? En nuestras responsabilidades, pero también en lo que esté en nuestro alcance, como por ejemplo la actividad física que puedas hacer al menos 15 minutos, media hora al día. Ya, eso es bastante. Y no para solamente bajar, porque la gente también se enfoca solamente en bajar en vez de mejorar su salud y sentirse bien. O sea, y si yo hago deporte, no es por bajar, es por sentirme bien, plena, feliz, alegre. O sea, yo practico vóley, por ejemplo. Ahorita no estoy yendo al gimnasio porque ahorita no me está gustando. No es una época en la que me motive ir al gimnasio y además no tengo el tiempo. Tal vez, o sea, tengo gimnasio en el trabajo, podría quedarme después del trabajo, pero tú crees que tengo las ganas, el tiempo, o sea, después de toda la chamba, lo único que quiero es ir en mi casa, tranquila, relajarme, ponerme mis rodilleras, ir al boli. ¿Por qué? Porque es un lugar donde me desestreso, me divierto, me siento mucho mejor. Algunos, o en su momento, a mí también me gustaba y me desestresaba mucho el gimnasio, cuando trabajaba en gimnasios más, ¿no? Pero ahorita no es la etapa. Así que también es bueno buscar qué nos gusta en este momento. Tal vez no es esto, tal vez es lo otro. Y está bien, ¿no? Y no solamente enfocarnos en bajar, ni en la comida, ni en el cuerpo. También no es bueno estar, no sé, mirándonos al espejo o criticándonos tanto tiempo. Tampoco no es llevar una relación positiva con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo mejorar la relación? Yo puedo decir que veo cuerpos todo el día también, por lo menos 8 cuerpos al día que veo y agarro y siento. Todos los cuerpos son más que válidos, son valiosos y potencialmente unas máquinas, o sea, son increíbles. Todos los cuerpos pueden llegar a ser algún tipo de deporte, de eso estoy segura. Ahora que uno tenga la disciplina de un deportista está difícil, por eso digo que no todos nacimos para deportistas, pero sí para mejorarnos y sentirnos ágiles, sentirnos con vivacidad, ¿no? Energía, resistencia, al menos que, o sea, antes, por ejemplo, no podía, al inicio, cuando compré la bici hace poco, no podía manejar hasta Lince, que es donde juego vóley. Ahora, como si nada, voy y vengo, no lo hago en más de 15 minutos, o sea, rapidísimo, ¿entiendes? Y aparte, voy, juego vóley, regreso en bici, ya no me canso tanto como antes. ¿Por qué? Porque uno va adquiriendo más que la práctica, es esa adaptación, ¿no? Esa adaptación en el cuerpo que mejora tu sistema cardiovascular, pulmonar, tus músculos, todo eso es, y además es tan bonito, me gusta. Es que en realidad yo te menciono esto porque también me preocupa por lo que se ve en las redes sociales, lamentablemente. Y también la influencia que hay en las personas, de repente los niños, entre los 10 o a 15, 18 años, esa etapa en la que aún nos estamos descubriendo, estamos creciendo, nuestro cuerpo está cambiando, ¿no? Nuestras hormonas también. Y entonces lamentablemente hay mucha influencia de diferentes personas, las redes, etcétera, para mantenernos delgadas, que eso puede hacer que lleve a algún trastorno alimenticio a las niñas, a los niños en general, a todos. Entonces, me preocupa sí bastante porque la forma en cómo tú lo mencionas en realidad es como debería, creo yo, verse, ¿no? Es una relación saludable tanto con la comida como con el ejercicio. O sea, a tratar de adaptarlo a nosotros, porque cada quien tiene una vida totalmente diferente, como mencionabas, y sobre todo verlo de una manera mucho más amigable, no como que, ay, tengo que hacer dieta, ¿no? O ay, tengo que hacer deporte y lo hago de mala gana, no, sino como parte de nuestro hábito. Hacer ejercicio, pero no pensando en que tengo que hacer ejercicio porque tengo que bajar de peso, sino disfrutar del ejercicio. Es una mirada que muy difícil, a la cual deberíamos llegar todos, pero es que no todos lo entienden de esa manera por las imposiciones del concepto de belleza que se maneja actualmente, ¿no? Entonces, tú mejor que yo, con certeza, siendo nutricionista, debes ser testigo de este tipo de situaciones con tus clientes o pacientes. No sé si has experimentado algún tipo de situación así de compleja que te haya tenido que exigir un reto mayor por el desorden alimenticio que hayas tenido que atender, por ejemplo. Sí, claro.
Por ejemplo, en deportes de combate, como te dije, hay un corte de peso y llegan muy magras, ¿no? O sea, como que agarras el pliegue del abdomen y es una telita, ¿me entiendes? No hay nada de grasa ya que agarrar, es pellejo, piel. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado. O también en deportes un poquito más estéticos, digamos, como gimnasia artística o como natación artística también, ¿no? Y hay varios deportes así, y hasta el mismo vóley y otros deportes de equipo que también, o sea, siempre hay una presión ahí entre las chicas, o cualquier deporte de equipo, porque están en el vestuario, igual se están viendo, se están comparando. Entonces, cualquier deporte, cualquier chica, sobre todo las chicas, digamos, están propensas a tener comparaciones, ¿no? Compararse con la otra, o si no, a preguntar cuánto están en grasa, no sé, ¿no? Como si se tuvieran que comparar en vez de con ellas, ¿por qué no se comparan con ellas mismas y cómo van mejorando, ¿no? Y no solamente en grasa, porque ya la grasa se vuelve el centro en vez de la musculación. O sea, por ejemplo, ahorita estoy viendo mucho vóley, ¿no? Entonces veo que la mayoría está bien en grasa, está dentro del rango adecuado, pero cuando ves músculo, casi todas están en rojo, están muy bajas en rojo. Una población, te digo, una población un poquito menor. Entonces, yo creo que no solamente es el enfoque en pérdida de grasa, sino en ayudar a ganar masa muscular. ¿Y qué pasa? Que comen poquito, que no saben comer o no tienen una buena orientación o simplemente no lo quieren hacer por seguir dietas de moda, por seguir al influencer, por seguir o por compararse con la otra amiga. Y entonces eso creo que les juega en contra, porque al final, si no comen bien, no van a tener un buen rendimiento deportivo y se va a notar en su deporte. Claro. Y me dijiste Qué de una importante, experiencia, de ¿no? verdad. Mira, yo he Sí, es tenido que no sé experiencia si con lo eso. has visto al modo particular, o sea, fuera de los atletas o deportistas que atiendes, no sé si has Ah, ya. visto en algún momento algún caso de un desorden alimenticio de modo particular, en tu atención particular. Sí, claro que sí, varias veces. Recuerdo a un chico, ese es el caso que más me tocó. Bueno, él venía con su mamá, tenía algo de 16, 17 años, no, 17 porque ya estaba estudiando, y él estaba muy delgado y le costaba mucho comer. Mucha gente pensará que ser saludable es solamente comer comida natural, no sé, orgánica, qué sé yo. Pero no, a veces en este caso empleamos también algunos ultraprocesados, ¿no? A pesar de que no sean lo más saludable, para ellos sí va a ser salud, va a estar dentro de su salud, porque va a mejorarla, va a mejorar su relación con la comida. Entonces ahí empleaba bastantes ultraprocesados eh, que le gustaban a él y combinado por ejemplo, ya avena, pero con trocitos de una galleta de chocolate, ¿me entiendes? Que le gusta. Y así, poco a poco me tomaba al menos la avena, o sea, algo que impensable para alguien que está con este trastorno, ¿no? O sea, que decía, no, la avena, carbohidrato, entonces de carbohidrato no quiero, y no, o sea, y tener estas dietas de moda como la keto también a veces nos hacen pensar que hay nutrientes malos y nutrientes buenos, y no es así para nada. Todo es un balance. Necesitamos de todos los nutrientes en en una buena distribución, en su justa cantidad. Entonces, con él fuimos avanzando, llegó a ganar como 10 kilos y para mí fue lo máximo porque lo saqué de ese riesgo de que lo internen. También en el Serums, ¿verdad? Que internaron a una chica que en Arrebagliati, ay, yo estaba súper preocupada porque ya habíamos avanzado bastante y estábamos subiendo y luego, ¡pum!, le da un bajón. No, faltó un mes. Por eso yo decía, ¿qué habrá pasado? Porque le escribía y nada, no sabía qué había pasado. Entonces me enteré que estaba en Rebagliati y su mamá vino a la posta, me dijo, ¿no? Que ya había tenido este bajón, pero ya estaba saliendo de UCI, que se iba a recuperar y todo. Y felizmente se recuperó. Y ya luego saliendo del colegio, ella mejoró un montón. Yo creo que era también la influencia de las amigas del colegio, ¿no? Cómo es la presión social a veces por la delgadez y no sé, o sea, ese impulso de querer estar así igual que la otra, ¿no? O tener
la misma, hasta el mismo grosor de hueso, creo, ¿no? Que es imposible, pero ¿me entiendes? O sea, qué obsesión, qué bárbaro con las comparaciones y todo ello. Cada uno es increíble, cada uno tiene, de verdad, como lo decía hace un momento, cada uno tiene huesos diferentes, los diámetros, el mío es medio, yo no voy a hacer que mi hueso sea más delgado o más ancho, o sea, todos tenemos composición corporal diferente, óseo diferente, piel diferente, o sea, la propensión también a tener más grasa o más músculo genéticamente, ¿sí? Y eso es lo que puede cambiar, la grasa y el músculo, pero nos hemos enfocado tanto en la grasa que se ha vuelto más una obsesión por la belleza, la, entre comillas, belleza y la delgadez extrema, ¿no? Claro, la verdad es que qué importante también como que abordar esos temas y concientizarlos, porque es triste ver que ahora ya no solamente son adolescentes, sino también son niñas que comienzan a muy temprana edad con dietas, ¿no? Con dietas, a veces, creo que en la mayoría de casos, desde el desconocimiento, o sea, con el simple comentario de, ay, no comas esto porque son muchas calorías, o esto tiene mucha grasa y no sé qué, cuando son personas o niños que están en pleno desarrollo, ¿no? Y como te digo, principalmente por el desconocimiento, porque no son acompañados por un especialista en este caso, ¿no? Y lamentablemente hacer algo a lo ciego, tendencialmente va a resultar mal, ¿no? Entonces, eso es lo triste. Ahora, como ya para volver a la etapa, no sé, para hablar un poco más sobre el tema de la profesión en sí, quería preguntarte si tú ahora, con todo el conocimiento que tienes ya de tantos años de experiencia como nutricionista, conocieras a una persona que de repente se está interesando por la carrera de nutrición, ¿qué consejo le darías? ¿Qué crees que de repente sería importante que esta persona sepa antes de iniciar la carrera que te hubiese de repente te gustado saber antes? Estudie química, biología, que repase sí o sí. O sea, si está saliendo de un colegio estatal, sí, que estudie necesariamente. Y la nutrición es una carrera que eh, predomina mucho la parte clínica en los estudios, pero no es solamente clínica. Existe, como yo, ¿no? La deportiva, pero también hay comunitaria, hay pública, hay en concesionarios, administrativa, hay un montón de ramas. Entonces, que no se queden solamente con la clínica, que es una experiencia hermosa y muy provechosa también, pero hay mucha competencia actualmente. Entonces, es difícil ocupar un cargo, ¿no? Y ahora, ¿podrías decirme qué herramientas te ha dado o qué crees que la nutrición te ha dado que de repente aplicas hoy en día en tu día a día a manera personal? ¿Alguna herramienta, alguna característica, de repente alguna actitud, aptitud que crees que has adoptado de la nutrición? Pienso que es mucho. Ya. Yo creo que la nutrición me ha dado muchas herramientas para no enfocarme solamente en el cuerpo y la comida, aunque suene muy contradictorio, sí, porque me ha hecho descubrir todo un mundo de, no sé, de actividades extras fuera de también. No sé si suena contradictorio, pero sí, o sea, una cosa es el trabajo y hay que separarlo del resto, ¿no? O sea, es dar el 100% en tu trabajo, pero valorando los otros aspectos de tu vida. Entonces, yo creo que la nutrición me ayuda, me suma mucho, me gusta mi trabajo, a pesar de que sean muchos deportes los que veo, me ha ayudado también a aprender y a valorar cada deporte, no solamente los deportes en equipos clásicos, fútbol, vóley, ¿no? Sino deportes que ni sabía que existían. Así que es muy importante darles un valor, un enfoque, una visión, algo más de promoción a estos deportes que me gustan mucho. También me ha ayudado, por ejemplo, con el tema de la alimentación, a complementar nutrientes, ser más organizada con mis comidas, no sé, me ha ayudado a enseñar también, porque tengo internos a mi cargo, entonces me ha dado la oportunidad de poder
enseñarles sobre antropometría, medidas, nutrición deportiva, ¿no? Y me gusta también la enseñanza, quién sabe, me inclino por ahí. No, es que es bonito como en la práctica uno va descubriendo poco a poquito qué cosas les gusta y lo orienta más a una posible, no sé, un posible desempeño quizá relacionado, pero no tan diferente de su propia carrera, ¿no? Ahora, para casi finalizar la entrevista, quería preguntarte si tú te ves ejerciendo la nutrición para el resto de tu vida o cómo te ves de aquí a unos años a nivel profesional. A mí me gusta mucho lo que hago, no me veo con otra profesión. Sin embargo, yo sigo siendo una hada artesana, así que seguiré pintando, seguiré, no sé, a veces agarrando la guitarra o, no sé, cantando, bailando, siempre tratando de tener el arte, pero como hobby, ¿no? Nada profesional por ahora. Pero sí, sí, quiero seguir con nutrición deportiva porque es algo que me llena mucho, me gusta bastante. Me gustaría que sea tal vez menos deportes, porque sí veo más de 20 deportes ahorita, entonces sí es bastante complejo y a veces frustrante, ¿no? Y no poder abarcar tanto. Entonces, quién sabe, me enfoco tal vez en uno que otro deporte, me especializo y ya, me especializo más en eso. Ahora ya para terminar la entrevista, quería preguntarte si ves todo el recorrido que has realizado desde que estabas en la escuela hasta la actualidad, todo lo que has tenido que pasar, las experiencias, retos, etcétera, ¿qué te genera o qué sientes al recordar todo eso que has atravesado? Me genera mucha ternura recordarlo y mucho orgullo de cuánto he avanzado, mucha, no sé, mucha felicidad de saber que elegí esta carrera porque siempre he sido muy curiosa, entonces qué bueno que haya tenido esa curiosidad por conocer un poco más y seguir descubriendo. La verdad que cada curso a mí me iba fascinando porque descubrir cómo funciona el cuerpo por dentro es una locura y cómo todo puede ser tan exacto y determinar tantas cosas, me encantaba. Entonces, la verdad que sí, estoy muy, muy orgullosa de todo lo que he logrado y de haber elegido esta carrera. Ay, Hoy día es Día del Nutricionista. ay, en serio, ay, felicidades, feliz día del nutricionista para ti y para todas las personas que nos puedan ver que de repente se están inclinando y quieren ser futuros nutricionistas, también feliz día, Feri, feliz día. Feliz Sobre todo agradecer por la labor que haces, porque yo tengo la seguridad de que nada de las elecciones que podamos tomar es fácil, o sea, siempre es un reto, ¿no? Y requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere sacrificio, y la verdad es que la nutrición a mí nunca me llamó la atención porque me parece bastante complejo, yo no me voy muy bien, no me llevo muy bien con ese lado de las ciencias, y la verdad es que admiro a las personas que se atreven porque en realidad yo no tengo ese perfil, pero de verdad te admiro mucho a las personas que se atreven. Y yo he visto personalmente tu crecimiento, tu camino, nos conocemos desde hace muchísimos años y de verdad que estoy muy orgullosa porque dentro de todo, cada una, siendo tan diferente, ha encontrado su camino, ha hecho sus elecciones, ha llegado donde está con certeza, con esfuerzo, porque lo hemos visto. De repente no hemos visto el pormenor porque cada una estaba trabajando en construir su futuro, pero sabemos el resultado y una que otros episodios y la verdad es que estoy yo, como siempre digo, estoy muy orgullosa de todo lo que han logrado y en particular de lo que tú has logrado en lo que te has convertido y sabiendo que ahora ya estás en una altura en la que estás, digamos así, cómoda, ¿no? Porque esto era lo que buscabas hace muchos años y la has luchado bastante para poder llegar a donde estás. Entonces, de verdad qué satisfacción. Yo comparto el orgullo de ver tu crecimiento y hasta dónde has llegado y con certeza vienen mucho más éxitos, como siempre digo. Y sobre todo creo que el valorar el hecho de que podamos aplaudirnos entre nosotros, ¿no? Porque creo que es lo más importante, lo que tenemos que aprender a hacer como seres humanos es aplaudir el esfuerzo y el logro del otro y que nos sirva de inspiración para también nosotros seguir trabajando por nuestros sueños, porque sí se puede, ¿no? Al final es un esfuerzo, pero sí se puede. De verdad que estoy muy orgullosa y muchas gracias, Fer, por tu tiempo y por habernos dado tu testimonio, porque estoy segura que a muchas personas les va a interesar y de repente a través de ese video van a poder entender un poco mejor en qué consiste la carrera que creo yo es muy compleja, conmigo no va,
definitivamente, pero es muy compleja. Así que de verdad, muchísimas gracias, Fer, por tu tiempo. Gracias a ti, amiga, de todo corazón, muchas gracias y deseo también lo mejor para ti en este podcast, que está muy bueno, te felicito por ello y te felicito por Gracias. todo lo que vienes logrando también, mucho orgullo, con mucho orgullo también te lo digo, amiga. Gracias. Ay, muchas gracias. Gracias a todas las personas que puedan haber visto este video. Esperamos de corazón que les pueda haber generado de repente un conocimiento nuevo, puedan haber aprendido nuevas cosas. Y nada, quédense porque ya saben que todos los lunes tenemos un video nuevo. Así que muchísimas gracias y nada, nos vemos el próximo lunes.